Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate, día jueves 28 de febrero, fin de mes. Estamos reencontrándonos en esta fecha y queremos abordar un tema de trascendental importancia para nuestro país. Están viendo en imágenes al ministro de Hacienda, Benigno López. Esta mañana en Palacio de López hacía un anuncio. Vamos a escuchar lo que decía precisamente sobre el tema relacionado a Itaipú. Con el presidente y el equipo del profesor Sachs, donde comprometió su asistencia ad honorem a toda la negociación del Tratado de Itaipú, del anexo C, y creemos que vamos a tener un aliado de primer nivel para poder hacer valer nuestra estrategia el día que llegue el momento de sentarnos a hablar con el lado brasilero sobre este emprendimiento conjunto que es tan importante para ambos países, ¿verdad? ¿Quién tiene que ir? ¿Querés que te cuente mi lista? ¿Querés que te cuente mi lista? No tengo. O sea, no tienes un número 12 o número 11, perdón. Tengo todo en mi cabeza. ¿Qué te importa qué yo quiero? No, porque ustedes... ¿Qué importa quién yo quiero? Justamente. Sí, pues yo no tengo nada que ver en la negociación de Itaipú. Ministro, aparte de la tarifa, ¿qué es lo que hay que renegociar? Y hay que sentarse a hablar, no hay que apurarse. Lo que peor podemos hacer es lo que estamos haciendo. Alterarnos, molestarnos. No, yo no me altero. Enojarnos, después que me traten de pirebaí, que no soy tanto. Bueno, parece que sí estaba un poco nervioso el ministro de Hacienda en el día de hoy cuando se le consultaba. No quiso dar a conocer la lista de nombres que podrían integrar este equipo negociador. Se viene hablando mucho de este tema. Jeffrey Sachs no es la primera vez que aparece, digamos, siendo mencionado en nuestro país. Es un reconocido economista a nivel internacional en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Harvard, tiene maestrías, doctorados y bueno, una serie de títulos y es muy conocido por una organización que encabeza. Ya había sido contactado en su momento y ustedes están viendo publicaciones de ABC durante la administración de Federico Franco. Así es, cuando el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, había planteado esto, se aceptó y bueno, el mismo Sachs había aceptado venir acá a hacer un análisis sobre Itaipú, los derechos paraguayos y hizo una serie de referencias sobre qué podría hacerse con la energía para conseguir algún tipo de desarrollo en nuestro país. Ese informe Sachs que fue dado a conocer en el 2013 generó mucha roncha. Ya vamos a hablar aquí con Ramón Casco, compañero de ABC, que en aquella época había hecho una serie de materiales también sobre respuestas que daban en Brasil sobre el informe Sachs. Aparentemente generó escozor, generó molestia, incomodidad de lo que había hecho Jeffrey Sachs, porque no estaba hablando cualquiera, estaba hablando un hombre muy reconocido a nivel internacional. Pero queremos saber si es la persona indicada, es la persona que podría ayudarnos realmente. Esto por un lado, esto es lo que ocurría en el día de hoy. Por otra parte, otro elemento que hoy vamos a referirnos a esto que ocurría en Itaipú. Esta semana visita el presidente brasileño Jair Bolsonaro y Marito Abdo Benítez, que se encuentra ahí con el equipo, la presentación del nuevo director brasileño de Itaipú. Y un discurso que sorprendió, yo considero esto más un discurso distractivo antes que cualquier otra cosa, más allá de que todos conocemos cuál es la postura política de Bolsonaro y su pensamiento sobre las dictaduras. Jair Bolsonaro daba un discurso. Vamos a escuchar lo que decía ese día también. No governo seguinte, do general saudoso e querido João Batista de Oliveira Figueiredo, inaugurou-se a primeira turbina. Mas, Marito, isso tudo não seria suficiente se não tivéssemos do lado de cá um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Será um prazer recebê-lo em Brasília no próximo mês, onde aprofundaremos outras discussões para o bem-estar dos nossos povos. Esquerda, nunca mais.
Bueno, esto es lo que decía Bolsonaro, presidente de Brasil. Me gustaría presentar a nuestros invitados del día de hoy, ya para empezar este diálogo más que nada sobre qué es lo que se puede hacer en el caso. ¿Es una renegociación, es una revisión del tratado? Vamos a hablar de esto hoy. Está el ingeniero Juan Encina. Bienvenido, ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Roberto, Ramón, ingeniero Orlando Valdés, la audiencia de ABC TV. Un gusto compartir con ustedes y para realmente transmitir a la ciudadanía un tema muy importante, que son todos los elementos que están detrás de Itaipú, porque es importante que en esta negociación cada paraguayo sepa realmente lo que está en juego, tanto lo positivo como lo negativo. Muchas gracias. Gracias por venir. Ingeniero Orlando Valdés, ¿cómo estás? Sí, bienvenido. Bueno. Gracias por estar. Gracias, Roberto, por la invitación. Ramón, Juan, un placer estar aquí con ustedes y un saludo también a la teleaudiencia. Ramón Casco Carrera es un compañero de ABC hace muchísimo tiempo con el tema de energía. Ramón, gracias por aceptar la invitación. Por favor, para mí es un placer, Roberto. Honestamente, represento a los periodistas. Ellos son técnicos. Sí, nosotros corremos un andarivel de periodistas. A lo mejor testigos un poco porfiados de los hechos, pero testigos al fin. Yo ya vi alguna propuesta de por ahí que querían ponerlo a Ramón como integrante del equipo negociador, por ejemplo. Ya aclaro que Ramón no va a aceptar esto. Es otro nuestro papel. No, claro que es otra nuestra función. Sí. Pero sí, el ingeniero Encina y el ingeniero Valdés, especialistas en el tema. Primera pregunta, lo de Jeffrey Sachs. ¿Está bien que el gobierno apele a Jeffrey Sachs para una asesoría en una revisión de este tratado de Itaipú? Lanzo la pregunta para que podamos hablar abiertamente ya del tema. Orlando. No, yo creo que el análisis que ya ha hecho Jeffrey en tiempos pasados, ¿verdad? 2013, ingeniero. 2013 ha tenido su impacto. En realidad lo que él hizo fue recopilar una serie de datos e informaciones que nosotros ya teníamos hecho, y él lo enfocó desde un punto de vista financiero y llegó a las conclusiones que él expuso. Una de esas conclusiones y muy importantes es el hecho de que nosotros, por los datos, los papeles al cual él accedió, Paraguay ya habría terminado de pagar su deuda en el año 2008. Así es. Esa es una de las conclusiones. Esa es una de las conclusiones. Y él hablaba de que era posible hacer una reingeniería de toda la deuda y ya tener el precio de la energía mucho más barata para ambos pueblos, ¿verdad? Eso él ya lo dijo. ¿Cómo va a seguir esto ahora? Ya no sé cuál sería el enfoque. Ingeniero Encina, sobre Jeffrey Sachs, la participación. Sí, yo creo que es una respuesta inteligente del gobierno ante una serie de estrategias del gobierno brasileño, en el cual de entrada nombran de que hay organizada una mesa negociadora ya instalada de Itaipú. En segundo lugar, lanzan también el tema de que la ANDE debe usar lo menos posible o casi no usa la energía excedente. La tercera opción ya es lo que dijo el presidente de Brasil, de que la tarifa tiene que reducirse. Es como ya una postura fuerte asumida por el Brasil, y me parece realmente muy interesante la estrategia de nombrar a una persona, principalmente, aparte del currículum y el reconocimiento que tiene, que hace visible esta negociación a nivel internacional, por los contactos que tiene con las Naciones Unidas, con otro organismo del Estado, porque aquí realmente es importante para Paraguay que no ocurra lo que ocurrió con Yacyretá, que se negoció en 4 paredes y después se divulgó. Acá uno de los ejes de que Paraguay pueda tener una ventaja interesante en la negociación es que la comunidad internacional observe detenidamente cuál es la reacción de Brasil ante los argumentos paraguayos, y además que la comunidad paraguaya y la sociedad en general esté realmente convencida de que lo que está pidiendo Paraguay es lo que realmente le corresponde. Desde ese punto de vista, me parece un buen inicio de las negociaciones, que sería un inicio de los preparativos. Ramón, ¿qué le puede aportar Jeffrey A mí me Sachs parece a muy Paraguay? bien, teniendo en cuenta la trayectoria de Jeffrey Sachs, ¿verdad? Porque él fue negociador de la deuda de Polonia, por ejemplo, también de Brasil, negoció la deuda de Brasil también.
De todas maneras, cuando lo trae Spalding acá para dar una charla sobre temas medioambientales, me pareció a mí, tuve la impresión, no sé si me equivoqué, de que salió un poquito del camino que había marcado inicialmente. Por eso es que tengo mis dudas. Ojalá venga con la misma fuerza, con la misma intención que demostró en el 2013. Recuerdo el informe final, nosotros publicamos, te faltó eso en tu colección, Roberto. Vos sabés que tenemos más publicación, no pusieron todas. Decía 3 décadas de despojo al Paraguay. Pueden buscar esa publicación a ver si la encontramos. Y ahí nuestro jefe Armando Rivarola había traducido el informe que, según comentaba Armando en ese material, había dormido ya el sueño de los justos durante 3 meses aproximadamente. Y el gobierno paraguayo de entonces no le dio importancia. Pero Armando, no entiendo lo de la duda, Ramón. La duda es porque vino y cambió de discurso con sí, aquella invitación de James fue un poco Spalding. timorato en ese momento. De alguna manera dejó un poco de lado aquel énfasis que tuvo en el 2013, tanto en su informe en el Banco Central como en conversaciones con nosotros, ¿verdad?, con periodistas. A mí me habían contado que cuando se habló de Jeffrey Sachs en aquel momento que se lo trajo, hubo mucha molestia en el lado brasileño, porque es un nombre muy reconocido a nivel internacional. Además, desacreditar a una persona como Jeffrey Sachs es difícil. Entonces tenían que debatir el contenido de su informe y fundamentalmente lo que hacía era desnudar un poquitito toda la política de Brasil a nivel internacional, que es un poco lo que dice Juan Encina. Por eso el apoyo. Yo entendí, Roberto, que el gobierno de Cartes en aquel momento quiso, y utilizando un neologismo, cooptarlo a Jeffrey Sachs. Sí. Pretendió eso. No en sé un si, principio se habló. No sé si lo consiguió, creo que no, ¿verdad? Y para completar sencillamente la trayectoria de Jeffrey Sachs, él es asesor del secretario de las Naciones Unidas, secretario general de las Naciones Unidas. Por consiguiente, su relacionamiento con el mundo internacional, con los foros internacionales, tenemos que aprovecharlo también. Tema Jair Bolsonaro que vino, a mí me dio la impresión que su discurso... Estaba en la publicación, ¿puedes poner otra vez, por favor? Esta es la publicación, Ramón, que estaba... Cartes pide presencia de Mercosur como... Página 2.3 de diciembre de 2013. Diciembre de 2013. Bueno, vamos a ver si encontramos. Pero a mí me dio la impresión que el discurso de Jair Bolsonaro fue más bien algo de distracción, pero creo que, como dice el ingeniero Encina, Bolsonaro ya está bajando línea, primero con la designación de estos militares al frente, y segundo con, decimos en términos futbolísticos, comenzar a trancar fuerte, y empieza con un tema delicado a Paraguay como el precio de la energía ya para este año. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión o yo nomás soy un poco exagerado, Ramón. Yo le voy a dejar después a los técnicos, pero quiero diferenciar dos cosas. Hay dos cuestiones acá. Una de coyuntura, que es el contrato ANDE Itaipú Electrobras. Eso es bien de coyuntura de corto plazo. Y el otro es el 2023, es decir, dentro de 4 años. Entonces tenemos que entender bien y separar esos temas. Eso me parece importantísimo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahora? Y el ingeniero Encina, que fue presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE, puede explicarnos perfectamente eso. ¿Ingeniero? Sí, con respecto al acuerdo ANDE Electrobras, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Bueno, la ANDE había pasado por varias situaciones deficitarias en torno al año 2002. En esa época hubo una reconversión de la modalidad de contratación, en el sentido de que la central tiene una energía garantizada con un valor de 75.000 gigawatt-hora, y todo lo que supera se llama energía superior a la garantizada. Eso sería interesante entender bien. Llamémosle energía excedente. O sea, Itaipú genera en promedio 92.000 a 95.000 gigawatt-hora de energía. Es un número, pero lo importante es saber que se descompone en dos partes. 75.000 gigawatt-horas es la garantizada, que permite cubrir todos los gastos de la central, todos los gastos operativos. Todo lo que está por encima cubre lo que serían las regalías en caso de los royalties, de acuerdo a la energía que se va usando de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en ese año? Se agregaron 2 turbinas a la central de Itaipú, la unidad 9A y 18A, que estaba fuera del tratado, a favor, digamos, de Electrobras. A raíz de eso, la ANDE, a través de una modalidad, planteó lo siguiente: no contratar toda la potencia que utiliza, sino contratar un poco menos, de tal manera que el resto utilice la energía más barata. Haciendo rápido y más fácil, de todo el consumo que Paraguay utiliza en un año,
según ese acuerdo operativo, el 75% tenía que cubrir con la energía garantizada propia de Itaipú, que sería más o menos $40, y Por cada unidad, Roberto. por cada Sí, unidad, sí, sí. y el 25% a $5. Correcto. Nada de más. allí sale un promedio. De ahí de sale costo un de promedio energía que- para el habitante. de Para la la ANDE, que para la ANDE en promedio siempre estuvo entre 28 y $29 por megawatt hora. Ese es el promedio. Ese es el promedio, con excepción de lo siguiente. En los años 2015 y 2016, realmente por un motivo que llama la atención hoy, inicialmente habíamos pensado que era una mala contratación de potencia que hizo la ANDE. La ANDE contrató exactamente los niveles de potencia que utilizaba, inclusive contrató por encima de lo que necesitaba. ¿Qué pasó como resultado directo? Aumentó los gastos de la ANDE en más de $100 millones. Eso hizo que tenga rentabilidad negativa, tenga pérdida 2 años consecutivos. Y se vinieron los 2017 hubo un aumento de tarifa que hasta ahora no está corregido, debería corregirse. 2017 y 2018 llamativamente, y algo histórico también, Electrobras permite que la ANDE contrate la misma potencia promedio 3 años seguidos. Algo bastante llamativo. Gracias a eso, la ANDE consiguió realmente volver a estabilizar el precio en $28. ¿Qué pasó este último año 2018? La ANDE volvió a aplicar el mismo criterio utilizando mucho excedente. Entonces, ¿qué es lo que dice hoy Brasil? Está bien, a partir de ahora terminó este esquema. A partir de ahora vas a pagar $40 o vas a contratar todo lo que necesitas. ¿Eso qué va a hacer? Que aumente los costos de la ANDE y en promedio que se aumenten los gastos de la institución en $100 millones. O sea, eso se tiene que traducir en aumentos de tarifas. En otro si va a tarifazo. correr. Ahora, Vamos a hay que aclarar lo siguiente. Esto está vigente por el acuerdo Lula-Lugo y varias ratificaciones Pero hasta tiene el que hasta el 2023. 2023. Correcto. Independientemente del tratado. Esto no es el tratado. Es un acuerdo ahí. Ahora, el hecho que Brasil haya mencionado que desde el 2019 ya la ANDE tiene que contratar toda la potencia, a eso me refería que ya era una manera de presionar. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el esquema aquí que se plantea? El esquema es sencillo. Se plantea un esquema que la ANDE, que aumente los costos de ANDE, que de repente para el 2020 o 2021 tenga que aumentar la tarifa. Llegamos en el 2023, Brasil plantea, bajemos la tarifa. El pueblo paraguayo va a aceptar eso, porque va a haber aumento de tarifa de vuelta, sin haber analizado todo el contexto. Claro, lo que estás diciendo, ingeniero, es que esta es una estrategia para forzar posteriormente la reducción de la tarifa cuando se pague toda la deuda. Está claro que Brasil tiene un único interés, el interés, o por lo menos el interés principal, a cualquier costo, reducir la tarifa de Itaipú, mirad en qué número, en 63%. ¿Por qué 63%? Porque ese justamente es el monto de la deuda que se está pagando y se va a cancelar. Entonces, si hablamos de que está en $40, lo que sería la energía equivalente, va a haber una reducción en torno a los $14, ¿verdad? Allí quiero, ingeniero... Y quería aclarar lo siguiente, Sí. ¿a quién beneficia? A toda la industria de San Paulo, donde Itaipú representa el 15% de toda la energía que usa Brasil. Ahora, el ingeniero Ronaldo Valdés, en esta semana hablábamos en radio, y él me decía que aquí, más allá de todo lo que pueda plantear Brasil, lo más importante es ver qué vamos a hacer nosotros en Paraguay. O sea, me parece interesante la propuesta, ingeniero, porque nosotros pensamos, bueno, ¿qué le vamos a plantear a Brasil? ¿Cómo vamos a negociar la energía? ¿Cómo vamos a disponer de esa energía? Pero más allá de todo eso, ¿qué hacemos nosotros internamente para consumir esa energía? Sí, Roberto, antes que nada yo quiero contar algo. En Itaipú nunca se cumplió lo que está establecido en el tratado, en lo que respecta a, inclusive lo establecido en el anexo C, en lo referente a contratación de la potencia. No existe contratos, lo que existe es una carta convenio. Y en realidad lo que se contrata no es potencia, es energía. Solo que se disfraza el nombre, se lo llama potencia media. Y potencia media es el equivalente a energía, que yo lo puedo definir para un día, para una semana, para un mes. Entonces aquí lo que no es que
Itaipú está contratando con ANDE o con Electrobras potencias instantáneas asociado a la capacidad mensual de producir la central en base a las previsiones de caudales que llegan a la central, conforme está establecido en el anexo C, claramente. Esto se hizo un arreglo que finalmente le beneficia profundamente, enormemente, perdón, al Brasil, porque de esta manera todas estas potencias excedentes que se dispone, por ejemplo, si yo en fecha no paro una máquina para hacer mantenimiento, esa máquina continúa en servicio y esa potencia, a pesar de que en la programación estaba previsto que iba a estar parado, continúa funcionando. Ahora, ese exceso de potencia no se registra en los cuadernos de contabilidad para que pueda ser cobrado, porque se calcula haciendo el promediando el mes. Entonces se disipa ahí. Es más, entra en servicio más 2 unidades que estaba previsto en el tratado para mantenimiento y liberar las 18 para operación permanente, con ciertas restricciones en función al acuerdo tripartito. Y también esas máquinas entran a operar en forma continua, entregando más. 700 por 2 son 1400 megavatios. Eso explica los récords, claro, ingeniero. Claro. Estamos forzando entonces la usina. Así como las máquinas están dentro de sus capacidades nominales, no como ya se está, ¿verdad? Pero lo que sí se hace es producir mayor potencia y se lo disimula al hacer el cálculo en el mes, se lo distribuye en el mes. Bueno, eso es tremendamente favorable para el Brasil, porque estará llevando en torno a 3.000 megavatios de potencia, por lo cual no está pagando, nunca pagó. Lógicamente a eso está asociada esa energía excedente también. De nuestro lado, como la ventaja que ellos están teniendo es tan grande que ellos dicen, bueno, a ustedes les vamos a dar esto. Contraten un poco menos y esto le vamos a dar sin cobrarle, paguen solamente el costo que asociado a los royalties y otros beneficios para el Paraguay. Pero sí. Ahora, eso nunca fue bien explicado. Y ahora llega un momento en que llega este señor y dice, no, ahora terminó eso también. Y bueno, así estamos. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta estamos aquí para discutir, vamos a seguir avanzando en esto, así que quédense por favor.